Muy bien. Vamos a tener un tiempo de palabra que yo sé que va a ser muy especial. Dios ha venido hablando todo este tiempo y apuntando en la misma dirección. ¿Y cuál es la dirección que Dios le está dando en este tiempo a la iglesia? No solamente en Colombia, no solamente en Ecuador, sino en todas las naciones. ¿Cuántos vieron la ministración del día viernes en la tarde noche del pastor Frankie? ¿Alguien pudo conectarse? ¿Cuántos se despertaron ese día? Dios despertó guerreros por el poder de su Espíritu Santo. Y Dios hizo algo sobrenatural. ¿Ya están grabando? Chévere. Dios hizo algo sobrenatural y yo pude confirmar algo que Dios me había hablado y ordenado que predique este día domingo. Fue muy diciente lo que papá enseñó ese día viernes, y más que enseñó, demostró en poder. ¿Ok? El reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en demostraciones de poder, dijo el apóstol Pablo. Hoy a lo mejor no sientas ese fuego físico y te tiembles y te vayas al piso, pero te aseguro que después de esta palabra te vas a ir a tu casa con un hambre poderosa y con un deseo profundo de caminar con Dios cada vez más. No hay nada peor que nosotros, la iglesia, estemos dormidos. Uy, Dios mío, ya empezó así dando una cuña desde el principio. Y digo nosotros porque yo sí creo que la iglesia, al menos acá en nuestro país, se ha dormido mucho. Y a causa de ese adormecimiento espiritual, las tinieblas han tenido mucha libertad de moverse y de hacer como quieran. Estamos delante de un desafío. En un mes y medio vamos a tener que escoger nuevo presidente o presidenta. Confío en Dios que sea lo que Dios quiera establecer en la tierra a través de la iglesia. ¿Han escuchado eso de que Dios es el que pone y quita gobernantes? Pues no es cierto. No es una verdad absoluta, sino relativa. Hay un versículo en la palabra que dice, parafraseándolo así: ellos escogieron sus gobernantes y los pusieron sin yo enterarme. O sea, mira cómo la iglesia, inclusive por encima de Dios, tiene el poder para colocar un rey. ¿O tú crees que la voluntad perfecta de Dios fue Saúl? Esa fue la voluntad permisiva y era el deseo humano de la nación de Israel de ser gobernados de la misma forma como las naciones, incluso enemigas, eran gobernadas. Entonces es una verdad relativa. Yo siempre he dicho, el que pone y quita reyes en la tierra debe ser la iglesia, porque Dios gobierna en los cielos y la iglesia gobierna en la tierra. O sea que hay un cogobierno en la tierra, y en la iglesia, o mejor dicho en la tierra, el que toma decisiones debiera ser la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia se hace a un lado y dice, no me quiero comprometer con eso porque es muy difícil, o porque es una batalla muy complicada, o porque yo vi lo que pasó con ese hermano o esa hermana que se puso a pelear por eso? Yo no voy a hablar aquí de política. Los que amamos la Casa Transformación y hemos estado caminando con esta casa, entendemos el direccionamiento que Dios nos está dando, hacia dónde vamos y por qué. Dios hoy va a despertarnos y va a correr muchos velos. ¿Por qué te introduje de esa forma? Porque si la iglesia está dormida, las tinieblas no están dormidas, y las tinieblas empiezan a establecer su cuota política, su cuota espiritual en las esferas del gobierno, en el legislativo, en el poder electoral, en el poder de participación ciudadana. Y tú ves una pugna de poderes. ¿Se han dado cuenta que el gobierno realmente, tanto ejecutivo como legislativo, llevan casi 7 años en pugna de poderes? Y el mundo espiritual es igual. La diferencia es que nosotros como iglesia nos cansamos. ¿Cuántos se han cansado? Yo me he cansado, yo sí me he cansado, perdón, pero si no, para que me ministres, por favor, tú que no te has cansado en estos últimos años, porque han sido años de mucha batalla y de mucha guerra y de muchas veces no ver el resultado esperado, y eso frustra. Mamás que has orado por tu hijo y no lo ves acá en la iglesia todavía. No te has levantado una mañana, un domingo, diciendo, cuánto quisiera que mi hijo me acompañe, y tú vienes a la iglesia media desanimada y dices, Dios mío, bueno, aquí estoy por ti. Ciertamente su palabra se cumplirá. Frustra. Somos humanos, no estamos en la carne, no militamos según la carne, dice la escritura. Pero obviamente nosotros tenemos armas espirituales que vamos a utilizar. ¿Cómo quiero llamar esta palabra? Quiero darte una pequeña introducción. ¿Y cómo quiero denominar esta palabra? Es esto, lo que dice el libro de Romanos 13. Ya es hora de levantarse del sueño. Repite conmigo, ya es hora de levantarse del sueño. ¿Crees que es hoy día? ¿O vas a esperar un año más?
y ver cómo las tinieblas se llevan por delante a toda tu casa. Y lastimosamente cómo se nos potencialmente pueden llevar adelante la nación completa. Y nosotros tener que vivir las consecuencias. Porque aunque no nos guste, el que gobierne o la que gobierne nos va a afectar a nosotros si no nos paramos fuerte. Hoy mismo estamos afectados por decisiones que tomamos hace 10 o 15 años. Y nadie está aquí dispuesto a comprometer el futuro de nuestras generaciones. O ustedes sí. O quieren hacer como ese rey, cuando el profeta le dijo: tus hijos van a salir esclavos a Babilonia, les van a cortar los testículos y van a ser eunucos. Y les dijo así: pero no va a pasar en tu tiempo. Y él dijo: ay, qué alivio. Gracias, porque no va a ser en mi tiempo esa tribulación, sino en la de mis hijos. ¿Cuántos quisieran eso? Que dicen: qué pena que mis hijos que no han nacido, que están acá en mis lomos, tengan que venir a una nación en donde estamos bajo un poder terrible de destrucción, de pobreza, de corrupción y de muerte. No sé tú, pero yo sí he pensado en eso. Hay algo que yo he pensado mucho, por lo cual he decidido santificarme. Y fue hace casi 10 años que tomé esa decisión. Y es que un día voy a ser padre. Y qué mejor que ellos no experimenten o no tengan la misma tendencia al pecado que la tuve yo. Y eso depende del papá, principalmente. Por eso, papás que están acá, hay que hacer un trabajo fuerte para que eso se rompa. Todos nosotros que amamos a nuestra familia, amamos nuestras generaciones. Y lo que quisiéramos heredarles a ellos es un país mejor, una familia mejor, una herencia espiritual y también, si es posible, física. Pero tú puedes trabajar lo que quieras, pero si en esta nación es incorrecto el gobierno, no vas a alcanzar lo que tú quieres alcanzar. No voy a decir más al respecto, pero quiero empezar diciéndote esto: las tinieblas no paran. Los únicos que paramos somos nosotros. Llega el feriado, ya no oramos 2 días. Bueno, Señor, me voy a dar unas vacaciones de ti, te cierro las puertas. Y uno se conecta el miércoles otra vez a orar, a buscar a Dios. Yo creo que los que somos maduritos entendemos que Satanás ni cuando dormimos está quieto. Y tú resuelves el problema con tu hija y luego aparece el problema económico. Y acabas de resolver este asunto y le diste duro a la oración y de repente te ataca con la salud. Y estás ahí, dale y dale. Y te digo algo, esta vida es de persistencia y de guerra. Los más duritos en la guerra vamos a ser los que podamos permanecer ante tantas olas de ataques espirituales. Yo he podido perseguir, o mejor dicho, percibir algo en esta temporada. Y viene más o menos de 15 días para acá. Y no solamente porque lo he percibido en mi espíritu, sino porque lo he percibido en mi propia vida. ¿A cuánto les ha costado en estos últimos 15 días levantarse de la cama? Y no es que eres flojo, perezoso ni vago. No eres vago, ni flojo, ni perezoso. Pero hay algo que tú dices: yo no sé qué pasa. No entiendo por qué duermo 7 horas y parece que no dormí nada y amanezco más cansado. ¿Les ha pasado? Eso es espiritual. Y Dios nos permita, como el criado de Eliseo, que le dijo: déjame ver. Y Eliseo oró y le dijo: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios nos permita abrir los ojos para ver lo que está pasando en la esfera espiritual. Yo creo que en este tiempo estamos bajo un ataque de brujería gubernamental terrible. Y no hablo del ejecutivo, o sea, del presidente, sino de todas las esferas de poder que están aspirando a llegar a sentarse en ese trono de la nación. Hay un asunto serio y la más afectada es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque somos un estorbo para ellos. ¿Cuántos viven cerca de una persona que practica brujería y hechicería? Pues nosotros vivimos. Los hemos movido de casa más de 7 veces en menos de 8 años, pero no los hemos podido sacar del territorio. No hemos podido. Si tú sabes cómo hacerlo, me explicas. Pero los hemos movido de casa en casa, pero no los hemos logrado sacar. Y me enteré por ahí que uno de esa familia en esta semana Dios lo cortó, porque lo mínimo que nos mandaban era muerte a nosotros. O te cortan, o te corta, o es cortado el que te quiere cortar a ti. Parece un trabalenguas, pero es así. Muy radical, sí, porque con eso no se juegan. Satanás no quiere solamente robarte, sino también quiere matarte y destruirte. Entonces, hay niveles gubernamentales de ocultismo, de brujería y de hechicería terribles en este tiempo. Y aunque no te des cuenta, nos están afectando a nosotros. ¿Y qué es lo que está produciendo en el pueblo? Un adormecimiento espiritual, un peso espiritual en nuestros párpados, en donde tú dices: yo no puedo orar, no tengo ideas. Vas a tu casa y te da sueño. Llegas acá, ya compramos ventiladores. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios por los que nos sembraron esos ventiladores, los bendecimos.
Pero ya tenemos ventiladores como son de pared. Y pues yo hasta ahora tuve tiempo. Vamos a colocarlos acá bonito. Vamos a estar fresquitos. Porque sí siento que el aire viciado de nuestra respiración sí nos da poco de sueño. Pero si tú lo miras espiritualmente, sí hay un manto que Satanás ha colocado. Y dice: duérmase niño, duérmase ya. Y uno está ahí, ay, y uno se deja abrazar y acurrucar y se mete más en las cobijas. Esa ha sido la canción de cuna que nos han cantado todas estas 2 semanas a nosotros, como iglesia y como pueblo de Dios. Y yo te digo hoy, ya es hora de levantarse del sueño. No me lo inventé, lo dice el libro de Romanos, ya te lo voy a leer. Ya es hora de levantarse del sueño. ¿Por qué el sueño es tan importante? Vamos a empezar por ahí. Papá ha dicho algo y yo estoy de acuerdo con él, porque me pasa a mí. ¿Cuántos prefieren no dormir? ¿Y cuántos prefieren no comer? O sea, no hay ni un cristiano aquí. Si eres cristiano, en algún momento de tu vida no vas a tener que comer o no vas a tener que dormir. Vuelvo a reformular la pregunta. Yo personalmente prefiero no comer y tener un sueño correcto. ¿Cuántos conmigo? ¿Y cuántos prefieren no dormir pero sí tener la barriguita llena? Porque sí se sufre. ¿Quién? A ver, nadie. Ok. Y hay unas que dijeron: ninguna de las dos, pastor, no me inquiete. El sueño es importante. Y el sueño es elemental para todo ser humano. Si no hay sueño, te vuelves irritable. El sueño te regula muchas funciones de tu cuerpo. Muchos problemas mentales de gente, aún siendo cristianos, que hicieron vigilias y perdieron su sueño durante años, están hoy en casas acá, en casas de reposo, en donde los están tratando la mente. Porque una persona que no duerme puede tender a enloquecerse. ¿Es cierto? ¿Cuántos han visto situaciones así? Y tú dices: hoy estoy joven y puedo trasnochar. A los que les gusta el Facebook hasta la 1 de la mañana, TikTok, Instagram, Twitter, no sé qué más hay hoy en día. Cuidado con tu sueño, porque si no duermes bien, a futuro esas neuronas que empiezan a reformularse, reconfigurarse y fortalecerse en la noche, se empiezan a morir. Y luego te acuerdas te olvidas hasta el nombre de tu perro. Porque eso pasa cuando no dormimos. Entonces se pierde la memoria. El sueño hace que se eliminen toxinas y desechos cerebrales. Y el sueño es un reset. Si tú no apagas tu computadora y la tienes prendida a las 24/7 durante 365 años, va a colapsar. Siempre es necesario resetear, limpiar y volver a comenzar. Eso es el sueño. Y en el sueño tú escoges lo que quieres que se quede en tu cerebro y lo que el cerebro debe eliminar. Ahora, ¿por qué estoy empezando a hablar por allá? Porque hay muchos que exageramos a veces. Y aparte de eso, de que exageramos con el sueño, sí se va generando un asunto espiritual del cual las tinieblas aprovechan. Es una necesidad biológica humana el descanso. Pero en este tiempo, en cómo van las cosas aquí, en este territorio, en nuestra nación, y el peligro inminente de lo que puede llegar a pasar cuando tengamos nuevo presidente o presidenta, nos va a afectar a todos. Y mi pregunta es: ¿te quieres quedar dormido? No te estoy insultando, no te estoy diciendo dormido, no te estoy diciendo de que te falta algo. Te estoy diciendo de que hay un asunto espiritual que en muchas áreas de nuestra vida nos ha llegado a afectar. Mucha gente oraba en las madrugadas y cortó, porque se cansó, porque se afanó, porque tuvo debilidad, porque se frustró o por lo que sea, o porque vino un manto de sueño y dijo: ¿para qué orar si nada sucede? Entonces mi pregunta es: o nos quedamos dormiditos y quietos, hacemos culto aquí y nos reunimos los domingos, danzamos, comemos pan y vino, sembramos y nos vamos a la casa y todo sigue igual. O tú eres consciente de que hay algo que se está moviendo y que es un peligro bastante fuerte, que no solo te va a afectar a ti, sino también a tus hijos. Entonces, en el mundo, o mejor dicho, mientras dormimos, el mundo espiritual se vuelve una realidad. ¿Alguna vez han tenido alguna pesadilla en la que no pueden despertar? Y tú dices: me quedé paralizado. Y ves ahí al mismo demonio encima. Y tú: quítate en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Pues que en el sueño o en el descanso tus facultades mentales del alma se sosiegan y tu espíritu queda como vivo para
experimentar el ámbito espiritual. Por eso hay muchas pesadillas. Por eso es bueno acostarse a dormir orando, porque uno no sabe si va a despertar. De pronto uno despierta delante de San Pedro. Me trajiste, ¿qué pasó? Ay, no sé qué pasó, pues hubo una erupción, hubo un infarto. Desatamos eso en el nombre de Jesús, no va a pasar acá. Pero la iglesia debe estar atenta. Es un peligro acostarse a dormir sin orar, porque en la noche suceden infinitas cosas que tú no eres consciente, porque no lo has podido percibir o ver. ¿Cuándo trabajan los brujos y hechiceros? ¿A qué hora? En las noches, en las madrugadas. ¿Y qué estamos haciendo en las noches y madrugadas nosotros? Acurrucaditos, y con este frío da ganas de quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, Satanás busca que la iglesia esté quieta y esté adormentada. Y la Biblia dice: velad, velad en oración, velad para que no entréis en tentación, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. O sea, estate atento, no solamente no es dormir, sino estate despierto, porque si tú te me duermes vas a ser objeto de tentación. Y hoy yo tengo gente acá que se dejó de congregar hace más de 5 semanas y hoy anda en discotecas y lo publica contenta aquí en la disco. Y cristiana de 15 años, evangélico, se dejó dominar por el sueño y se durmió. Y cuando abrió los ojos, despertó con la familia vuelta a nada, con la salud vuelta a nada, con las finanzas vuelta a nada y apartado de Dios y de la iglesia por completo. Mucho cuidado. ¿Por qué te vengo a hablar de sueño? Porque hoy Dios dijo: voy a despertar una iglesia poderosa para que pelee a favor de la nación de Ecuador. Voy a despertar madres y sacerdotes poderosos en las casas para que peleen por sus hijos. No servimos a Dios dormidos. No le servimos, perdón que te lo diga. Somos un cero a la izquierda si como iglesia no estamos despiertos, si como iglesia no estamos peleando la batalla por esta tierra. ¿Qué pasa cuando dormimos? Inclusive cuando tú duermes, las tinieblas vienen con espíritus íncubos y súcubos e insertan asuntos sexuales. Y muchos de los jóvenes se levantan con deseos sexuales terribles y dicen: no sé qué me pasó. Porque en la noche hay ataques, y ataques muy fuertes. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8 en la versión Dios habla hoy. Sean prudentes y manténganse despiertos. O sea que el tema de mantenerse despiertos no es solamente no dormir o vigilar, sino que tiene que ver con una actitud de nuestro espíritu en la que está conectado con el cielo, atendiendo a lo que Dios está hablando y a lo que potencialmente puede llegar a pasar como un peligro para nuestra familia o para nuestra nación o ciudad. Dice: sean prudentes, es otra versión, y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ya alguno se lo comió, lo escupió y se lo volvió a comer. Porque a veces caemos y levantamos y caemos y levantamos porque nos quedamos dormiditos. Si no nos despertamos espiritualmente, iglesia, no vamos a ser más que gente reuniéndose en un lugar sin autoridad para juzgar. Y yo creo que Dios te trajo para levantarte a ti, para sanarte, para liberarte y para usarte como una saeta aguda contra las tinieblas. Tus hijos son como aljabas, dice la Biblia, como saetas o flechas en la aljaba del varón. Entonces, iglesia, hoy Dios está haciéndonos un llamado urgente y lo va a hacer de una forma muy fuerte. Porque o nos despertamos con revelación, Dios quiera y eso pase hoy, o nos despertamos con trituración cuando estemos envueltos en un problema terrible a nivel nación. ¿Ok? Entonces, Satanás no espera el momento en que te duermes, venga para acá. O sea que hay leones buenos y leones malos. Satanás, como león malo, viene y nos puede atajar, destruir y quebrantar. Y acá dice devorar. Entonces, si nos dormimos, el diablo nos va a llevar por delante. Entonces, como te dije, hay un sueño espiritual profundo que tiene como objetivo de parte de las tinieblas. O sea, no es algo que Dios manda. Hay un versículo en la Biblia que dice: yo mismo mandé un espíritu de estupor a la iglesia. Pero en este caso no es Dios el que ha colocado un manto de sueño en el pueblo, son las tinieblas, porque saben que eres un peligro contra ellas. Entonces, ¿qué produce el sueño? Hace que nos debilitemos y hace que estemos dormidos y no estemos activados. Y lo peor de todo es que veamos un peligro tan grande o que estemos viviendo una situación tan complicada y sigamos
dormidos profundamente. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Entonces, esto no es, o no se trata de estar en pecado. No se trata de que si estás dormido estás en pecado. No se trata de estar en inmoralidad. No se trata de estar mal espiritualmente. Se trata de que estás siendo objeto o víctima de un ataque espiritual. Y hoy yo quiero abrirte los ojos para que veas todo lo que podemos perder como familia y como pueblo de Dios si no nos sacudimos voluntariamente y decimos hasta aquí con el sueño profundo que las tinieblas han lanzado. Hoy ha caído un acomodamiento espiritual. ¿Cuántos son de la vieja escuela? ¿Cuántos tienen más de 20 años caminando con Dios? 20 años, así, alguien que diga 20. No nos quiero avergonzar, tranquilos. La pregunta es, díganme ustedes, era para nosotros duro faltar un domingo, ¿verdad? O sea, uno faltaba un domingo y uno se sentía como que, ¿qué pasó? Señor, uno hacía todo lo posible, uno aunque estaba enfermo, aunque estaba con situaciones fuertes, aunque inclusive mucha gente tenía que irse a pie a la iglesia y llegaba. ¿O no era así antes? ¿Qué pasó con el tiempo? El evangelio se fue suavizando y ahora la gente se congrega cuando quiera, la gente ora cuando quiera, la gente busca a Dios cuando quiera, porque ese sueño espiritual ha producido un acomodamiento espiritual. Y muchos dicen, pues a las 9 me conecto con Dante Hebel, a las 11 con Transformación, a las 2 de la tarde con tal pastor, y pasamos en pijama todo el domingo y creemos que estamos haciendo bien. Y yo no puedo juzgar eso, pero si tienes las posibilidades de congregarte en una casa física y no lo haces porque te estás cómodo en tu casa, pues si hay un peligro inminente en tu vida, estás dormido y te acomodaste. Peligro, peligro. Porque a lo mejor aún estando dormido, con los ataques que recibimos, no nos sentimos motivados a despertarnos. Pero cuidado que cuando quieras despertarte estés bien profundo dormido y te despiertes envuelto en un caos terrible. Yo estoy anticipando. Dios me dijo, háblale a mi pueblo que es hora ya de despertarse, porque las tinieblas hace rato soltaron todo su arsenal contra esta iglesia y contra el pueblo de Dios. Si esta casa se mantiene en pie y ha estado en pie este año es por la misericordia de Dios, porque no somos los mejores en la guerra ni en la intercesión, pero somos gente que busca a Dios y tratamos de agradarle. Ahora bien, si Satanás logra que te apagues, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a orar, ya no vas a leer la palabra, ya no te vas a congregar, vas a dejarle a Dios el servicio botado. ¿Por qué? Si te hizo dormir, te hizo apagar. Ahora, el sueño espiritual es tan complejo porque no solamente afecta a tu espíritu, sino que también afecta a tu alma. ¿Cuántos han sentido que están tan cargados emocionalmente que no quieren hablar con nadie? Hay días que uno dice, yo no quiero saber nada de nadie, no me llamen, no me escriban, me voy. O aún cuando hay un sueño o un manto espiritual de sueño, se afectó tu espíritu, o sea, ya no quieres caminar con Dios, ya no hay un hambre por la presencia. Se afectó tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Pero lo último que termina afectándose es tu cuerpo. Y cuando uno llega a un nivel de profundo sueño espiritual, entró en depresión. Y hay gente que no quiere salir de la casa. Hay gente que se deprimió, que no quiere vestirse, que no quiere bañarse, que no quiere asearse, que quiere estar en oscuras y quedarse ahí. Cuidado, sueño espiritual. O sea que la depresión de alguna forma tuvo que empezar para los cristianos con un asunto de un sueño o un apagamiento en tu espíritu, en tu vida con Dios. Ahora, ¿por qué es peligroso dormirse, iglesia? Te voy a demostrar con la palabra. Porque el que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cuándo han escuchado eso? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme, Satanás se lo devora y se lo come vivito. Y lo peor de todo es que si somos el fundamento espiritual de nuestra casa, nos acaba a nosotros y los que estaban bajo nuestra tutela o protección espiritual en nuestra casa, sean hijos, aún sean marido o esposo, también van a caer. Si te caes tú, o sea, si se duerme el que ora en la casa, el que busca a Dios en la casa, potencialmente toda esa casa puede caer. Lucas 9:30 al 32. Vamos a ver, porque lo que se pierde cuando uno se duerme no es poco, es mucho.
¿Cuántos han oído del capítulo de la transfiguración, cuando Jesús le dice a Pedro, Juan y Jacobo: acompáñenme al monte? Quiero darles una experiencia. ¿Cuántos han orado por una experiencia con Dios? Yo sí he orado, como Pablo: Señor, aunque quede ciego 3 días, no me importa, pero quiero verte en tu gloria. ¿Te vas a anhelar la presencia de Dios? Déjame ver tus ángeles moviéndose. Déjame ver un brazo alargarse. Déjame ver un muerto resucitar. Es la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos eso? O sea, si tú no tienes aspiraciones y para ti el cristianismo es venir un domingo acá, estamos fritos. Dios te llamó a algo más poderoso que eso. Dios quiere usarte como un instrumento para que su gloria sea manifestada en esta tierra, con lo que eres, con las capacidades, talentos y el poder que Dios te entregó a ti. Entonces Jesús le dice a Pedro, Juan y Jacobo: vengan, muchachos. Y dice que cuando él estaba orando, de repente se empezó a ver un vestigio, o mejor dicho, la gloria de Dios. El versículo 30 habla que en este proceso llamado transfiguración, que tiene que ver con Cristo mostrándose tal y como era antes de la fundación del mundo, o sea, antes de haber dejado su gloria. Ya no era Cristo hombre, el Hijo del Hombre, era Cristo Rey de reyes y Señor de señores, por un instante mostrándose delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y para yapar, o para añadirle, no solamente era Jesús, dice que apareció y Elías en gloria. O sea que ellos estaban delante de una de las más grandes experiencias que un ser humano podía haber experimentado, y era ver a Cristo en el esplendor de toda la doxa de Dios. Entonces entendemos qué es lo que estaba delante de ellos. O sea, mira, tú puedes tener delante de ti al pastor más ungido y al profeta más glorioso, pero si estás dormido no vas a ver nada. Te vas a perder hasta la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús estaba orando y se transfiguró, dice la palabra en el versículo 30: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y mira, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Qué pasaba si Pedro, Juan y Jacobo se dejaban vencer por el sueño? ¿Qué crees que se hubiesen perdido ellos? Nada más y nada menos que ver al Cristo en la manifestación física de su divinidad en la tierra. De ver a los cielos y a la tierra unidos por un par de segundos, porque eso fue la transfiguración. Entonces, una cosa es experimentar la presencia de Dios, y unos tiemblan, otros se van al piso, otros empiezan así a danzar, otros se gozan. Qué lindo. Otra cosa es estar en una atmósfera de gloria. Eso es muy diferente. Y otra cosa es ver la gloria de Dios. Pedro, Juan y Jacobo, por poquito, por el cansancio, porque estaban rendidos de sueño, casi dejan de ver la gloria. Ahora, al ser este un sueño espiritual, debes aprender a vencerlo. O sea, yo considero que el sueño sí, hay un punto en el que uno no da más. Pero yo sí considero que cuando tú has generado una templanza, tanto física como espiritual, no te dejas dominar por el sueño, porque sabes que tienes una responsabilidad. Yo una vez me quedé dormido manejando el carro y casi todita mi familia, porque ya no di más. Había manejado todo el día. Hay un momento que uno no da más. Pero en este caso, en nuestro caso, casi perdemos la vida por el sueño. Muchos han perdido sus hijos porque se durmieron espiritualmente. Otros perdieron negocios porque nunca lograron ver a su enemigo delante de él, que entraba a su casa inclusive a poner la brujería y la hechicería en la casa para robarte a tu marido, para robarte a tus hijos. Y yo te digo hoy, te dormiste. Dios va a empezar a darnos experiencias muy poderosas en esta temporada.
Si Él habló de este capítulo y esta palabra, es porque nos va a dejar ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Cosa nueva Dios se compromete a hacer sobre la iglesia, si estamos dispuestos a permanecer despiertos, aunque estemos rendidos de sueño. Entonces, el sueño nos puede llegar a impedir ver la gloria de Dios aquí y ahora, de ver su reino manifestado. Te puedes perder las más grandes experiencias con Dios por dejarte dominar. Dios quiere revelarte ese diseño de guerra, pero cuando estás dormido espiritualmente, Él no puede hablarte. ¿Sabes algo? Así como tu cuerpo físico tiene partes, nuestra alma tiene componentes y partes, pero también nuestro espíritu tiene partes, y cada parte cumple una función específica. Entonces, cuando nuestro espíritu está dormido, hay áreas que no funcionan. ¿O quién de ustedes puede caminar dormido? Nadie, excepto los sonámbulos. Ellos sí pueden hasta tomar agüita, van a abrir la refri, se comen algo y se van a dormir. Están dormidos todo el tiempo. Eso es real. Pero cuando tú estás dormido espiritualmente, el área de tu espíritu llamado comunión, en donde Dios comunica contigo, en donde el cielo comunica contigo, en tu espíritu, esa área se bloquea. Y Dios quiere hablarte, y tú buscas profetas, y buscas la palabra, y buscas todo, y nada parece satisfacer la demanda de una palabra. Y sabes, para que puedas recibir la palabra, debes despertarte primeramente, porque la palabra no se recibe en el alma ni en la mente, sino en tu espíritu, para que surta efecto. Entonces, Dios quiere activar hoy la comunión, o sea, de tu espíritu, no del Espíritu Santo, de tu espíritu, para que en esa parte de tu cuerpo espiritual puedas conectar con el cielo y puedas recibir la palabra. Lo que se viene en Ecuador es muy duro, y no soy una persona que quiere asustarlos. Solamente quiero que nos paremos en la tierra y digamos: resulta que sí es cierto, el peligro es bastante grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir durmiendo? ¿O ya es hora de que nos levantemos definitivamente y decir hasta aquí al cansancio y al sueño espiritual? Entonces, lo primero, si te duermes, te puedes perder de ver la más maravillosa gloria de Dios que Él va a traer a tu vida. La gloria de Dios es que tus hijos se restauren. La gloria de Dios es que tú puedas sanar emocional y espiritualmente. La gloria de Dios en tu vida es que Dios pueda manifestar su poder sobre ti y pueda ser un instrumento para ministrar a gente en tu casa, en tu familia, y puedan ser libres. Esa gloria no la veremos si nos dormimos o nos dejamos dominar por el cansancio del sueño. Segundo, Mateo 26 del 40 al 43. ¿Cuántos entienden que si hay un precio muy alto de quedarse dormido? O sea, que se pierde muchísimo. Se pierde muchísimo. Mateo 26 del 40 al 43. Tenemos a Cristo en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y esto es lo que literalmente estaba pasando con el Señor Jesucristo. Jesús estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida terrenal. ¿Cuál era su momento? Que en ese instante estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, del pecado de los que vinieron antes de Él, de los que estaban ahí y de los que habíamos de venir nosotros. Era un momento en el que Jesús estaba siendo confrontado con su realidad, que era ir a padecer en una cruz. Era una prensa de aceite. ¿Cuántos se han sentido en una prensa de aceite últimamente? Yo sí me he sentido en un Getsemaní estos últimos meses, y ha sido duro. Pero mientras más presionado, más unción tiene que correr desde tu espíritu. La única forma de sacar el verdadero aceite de nosotros es bajo procesos de mucha presión espiritual, emocional y aún física. Los más grandes guerreros siempre se forjan en los fuegos más impetuosos. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dice a sus amiguitos, a sus discípulos, a los tres. Todos sabemos que Jesús tenía anillos, ¿verdad?
Había un íntimo y era Juan, el del pecho. Pero habían tres: Pedro, Jacobo y Juan, que eran como que sus intercesores personales, llamaríamos así. Y él le dice: vamos, estoy triste. Me siento triste por lo que va a pasar. Mi alma está muy triste al punto de que me quiero morir. Versículo 38. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, él no les dijo, aunque bueno, se entendería de que quería que oren por él. Pero aquí dice: manténganse despiertos, no hagan más. ¿Qué pasó? En el versículo 40 pasa esto. Vino luego a sus discípulos. Jesús se acerca al Padre: Señor, esto que estoy viviendo es tan duro. Quita de mí o pasa de mí esta copa. Si puedes, quítala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el nivel de presión era tan alto que sudaba sangre y sudor. O sea, sus vasos capilares se estaban explotando en su rostro. Tan pesado era la atmósfera que él estaba viviendo, que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, decía: Señor, ya no quiero morir por esta humanidad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo he tenido esos procesos y yo sé que mamitas han estado aquí diciendo: ya quiero tirar la toalla porque no veo resultados. Y han estado siendo muy presionados y han dicho: ya han sudado sangre y han dicho: Señor, ¿hasta cuándo este proceso que me duele? Pero sabes, como Jesús, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Hasta el final, hasta mi último suspiro te serviré. Y miren lo que pasa. Él se apartó y los dejó a los tres allá. Quédense velando, yo voy a orar a mi Padre. Era su amigo, era su maestro, era el que decía: Pedro, mi vida daría por ti. ¿Se acuerdan? Ese. Y dice acá: ahí estaba inclusive el que se recostó en el pecho de Jesús, el íntimo. En tu peor momento hasta tus mejores amigos te van a abandonar, porque Dios quiere tratarte a ti a solas con Él. En tu peor momento, aún tu familia no lo va a hacer a propósito, pero va a ser un instrumento de Dios para que madures y sepas que tú dependes de Él. Y mira, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo que? Él sale llorando, goteando sangre en su peor momento, y sale a sus discípulos y los ve ahí acostados. No pudieron una hora estar velando conmigo. Y dice la Biblia que él volvió otra vez a orar: voy a darles otra oportunidad. Y cuando regresa otra vez se les queda dormidos. Y se va por tercera vez y regresa y seguían dormidos. En la tercera él ya se cansó. Bueno, duérmanse, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, que ya vienen los que se me van a llevar a la muerte. Mira, y papá lo ha enseñado así, de esta forma. Yo sí creo que eso es lo que está pasando hoy en esta nación. Había una cantidad impresionante de principados, de potestades, de gobernadores, de demonios. Él estaba enfrentando no solamente al espíritu de Roma, estaba enfrentando al espíritu religioso, estaba enfrentando al espíritu de traición. Jesús estaba en una batalla espiritual tremenda. Yo no creo que Pedro, Juan y Jacobo eran vagos, holgazanes y perezosos. No sé tú, pero ¿tú crees que Jesús había escogido 3 dormilones para que caminen más cerquita que él, para que lo vean en el monte reflejando la gloria de Dios o su gloria, y demostrarle lo más íntimo de él, que era la doxa de Dios? ¿Tú crees que había escogido a cualquier persona? Era gente de guerra. Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a ese siervo del sacerdote. Entonces, era tal la presión espiritual que había en la atmósfera en ese momento, que esa gente quedó dormida. Y es lo que están viviendo ustedes, iglesia. Por eso yo no he venido a juzgar a nadie acá. He venido a decirte: te entiendo, porque aún yo lo estoy viviendo. No vemos lo que está pasando, pero sentimos en nuestro cuerpo un adormecimiento impresionante, al punto en que uno ya no quiere a veces despertar. Yo sí creo que la atmósfera espiritual, en medio de un territorio lleno o plagado de brujería, sí te lleva a estar en un adormecimiento. Y no estoy hablando de la oración religiosa, del ayuno religioso y de la lectura de la palabra religiosa que a veces hacemos por cumplirle a Dios y por tener una conciencia delante de Él de que estamos haciendo algo. Yo muchas veces le pregunto a mis hermanos: ¿cómo estás?
No me dicen estoy bien, estoy leyendo la Biblia, me dicen, estoy orando. Le dije, sí, yo no te pregunté si estás leyendo la Biblia o estás orando. Por tus frutos te voy a conocer. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo está tu familia? Ay, sí, pastor, estoy orando, pero siento que no soy escuchado y estoy igual o peor que antes. Y está orando, está leyendo la Biblia, porque los humanos somos perfectos para justificarnos. Pero yo no vine a juzgarte hoy. Yo vine a decirte, hoy el Señor va a correr ese velo y va a dar un golpe letal a eso que está encima de tu atmósfera, en tu casa, en tu territorio, en tu familia, para que tú puedas despertar otra vez. Mira, Dios va a poner un hambre tan grande que la gente va a llegar a la iglesia antes y van a estar orando antes de la asamblea. Va a poner un hambre tan tremenda que se va a acabar la asamblea y muchos no querrán irse, sino que querrán orar. Va a colocar un hambre tan grande que cuando lleguen a la casa, después de haber estado 3 horas oyendo a este muchacho joven, vas a ir a tu Biblia y vas a decir qué es lo que enseñaron, qué dice la palabra. Y te vas a acostar en la noche no diciendo ya oré hoy día en la iglesia, sino diciendo tengo hambre porque me he despertado para Dios. Eso va a pasar hoy, porque hoy Dios dijo ya es hora de levantarnos del sueño. Amén. Entonces Jesús y sus discípulos, él viviendo su momento y los discípulos durmiéndose por tanta situación espiritual que estaba moviéndose en la atmósfera. Yo sí creo que tanto ataque espiritual sí debilita al pueblo de Dios. Y Satanás no siempre logra debilitarte a la primera. Jovencitos que están acá, primero te va a mandar una muchacha y tú firme con Dios. Luego te manda otra y ya empiezas a conversar, pero tú firme con Dios. Luego te manda otra y con esa caíste. Él es persistente. Y los ataques espirituales, lo que busca él es debilitarnos, llevarnos a un sueño profundo. Y cuando estamos en un sueño profundo, barrió con nosotros. Entonces, tanto ataque, yo te puedo decir, sí debilita espiritualmente. No eres un vago, no eres un holgazán, estás bajo ataque y punto. Pero ¿cuántos dicen más poderoso es el Dios que está acá adentro? El león de la tribu de Judá es más fuerte que el león que busca devorarme mientras me duermo. Amén. Entonces hemos estado cargados por ataques de sueño. ¿Les ha pasado que estás orando por una persona y tú terminas la oración y lo único que quieres es acostarte a dormir? O estás en una reunión tan fuerte que te implica mucho esfuerzo mental y tú lo único que quieres es ir a tu casa a acostarte a dormir. Los martes, cuando tengo aquí 10 o 12 personas a las cuales les ministro liberación de 9 a 7 de la noche sin parar, yo llego a la casa y a veces tengo que llegar a la casa porque ya me había comprometido a hablar con la gente. Lo espiritual cansa, iglesia. Yo hoy no estoy solamente hablándote a ti, estamos confrontando poderes espirituales que están así en tu casa, en tu territorio y en tu barrio. Entonces no es que el pastor trabajó 3 horas el domingo, estuvo 3 horas expuesto a una situación espiritual tremenda que aunque no lo vemos está presente. Entonces cuando oras por alguien ten mucho cuidado porque puedes llegar a debilitarte. Por eso es bueno que cuando oras por una persona tú vayas a la presencia de Dios para que Él vuelva a derramar aceite y te vuelva a llenar otra vez, porque te puedes vaciar y vacío te duermes y te duermes te devora el enemigo. Ok, hice una investigación. ¿A quién les gustan los números? Para sacarlos de un momento del sueño. ¿Cómo se da un accidente de tránsito? Si tú te duermes 3 segundos, 3 a 120 kilómetros por hora en un carro, has recorrido 100 metros. Aquí creo que hay ni 20. ¿Sabes lo que es manejar un vehículo 100 metros dormido? ¿Qué puede llegar a pasar? Imagínate lo que puede llegar a pasar con un cristiano que está dormido mucho tiempo. ¿A dónde vamos a terminar? 100 metros a 120 kilómetros por hora, 3 segundos y chao. Yo vi un accidente ayer en Cuenca. ¿Cuántos vieron las noticias? Se llevó un bus, bueno, se quedó dormido, pero se le fueron los frenos y se llevó como 7, 8 carros, 5 personas fallecidas en Cuenca. Terrible lo que puede pasar por un sueñito.
El peligro de dormir, iglesia. Hechos 20 del 7 al 9. Sigamos. ¿Cuántos están como que diciendo, sí, es cierto, tiene razón, pero igual quiero seguir durmiendo? Hechos 20 del 7 al 9. ¿Cuántos hubiesen querido estar en una predicación del apóstol Pablo? Yo, pues, ¿quién no quisiera? O en un sermón del mismísimo Señor Jesucristo, el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Yo no creo que no había mejor predicador de Pablo, porque Pablo, aparte de que era un hombre letrado, tuvo revelación, mucha revelación de Jesucristo. O sea que no, escuchar a Pablo el apóstol no era cualquier cosa. Era un hombre afilado en la palabra de revelación. Ahora, en Hechos 27 tenemos a Pablo despidiéndose de la gente en Troas. Y dice la palabra que Pablo se alargó. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Yo acá me demoro hasta la 1:30 y están unos por ahí como que, hambre, pastor, no venimos desayunando. Pero él dice que se quedó hasta la medianoche un domingo, porque ya se iba al siguiente día y dijo, a ver, pues aquí nos vamos de largo. ¿Sabes lo que te predica el hombre de la mañana tarde hasta las 12 de la noche? Si aquí estamos una hora y a veces estamos ya cabeceando por la atmósfera física, ya no digo que estamos, pero Pablo dice la palabra que mientras enseñaba habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Guau! ¿Cómo es eso, pastor? Yo quiero que tú entiendas que la Biblia no es un libro de historias, es un libro que relata o establece verdades espirituales. Todo lo que lees en la palabra debes transicionarlo a una verdad espiritual, porque todo lo que está en la Biblia es espiritual. O sea que debe haber un Eutico espiritual. Yo veo que aquí hay hartos euticos. Cuando yo estoy durmiendo, o sea, predicando, hay unos que están ya quinto sueño. Toda iglesia tiene un Eutico, la unción del sí. Ahora, el punto acá no es el por qué te duermes, porque ya entendemos que es un poder espiritual que está operando hoy contra la iglesia y que nos está afectando a todos. Y punto, me incluyo. Qué lindo es exponerse a la luz y decir, estamos peleando una batalla. Te digo algo, si el sacerdote se duerme, toda la iglesia se va a dormir. Es así. Ay, no, que yo también dependo de Dios. Sí, yo sé. Pero yo te estoy impartiendo hoy un espíritu de sueño o un espíritu para que te despiertes y te vuelvas a levantar. Como es el sacerdote, es el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? En Hechos 20 se duerme Eutico y se cae. Estaban hablando de la gracia de Dios. Estaban hablando del misterio revelado. Mira, nadie entendía el misterio hasta cuando Pablo se le reveló y dijo, ay, ahora comprendo que la salvación no es solamente para los hijos de Israel, sino que también los gentiles. Y aparte les dan yapita, les dan el Espíritu Santo. Nadie más lo entendió. Pedro no lo entendió. Imagínate hablar con el que decía, mira, yo fui al tercer cielo, fui al paraíso y miré esto, pero hay cosas que no puedo contar. El que te habla de los principados, de las potestades, de los gobiernos, el que te dice, mira, así funciona el mundo espiritual. Escuchar a un hombre así quedarse dormido es lo que le pasa hoy a mucha iglesia, porque nos acostumbramos a buena palabra, a palabra revelada, a palabra de unción, a milagros, a sanidades, pero lo estamos viendo todo por un sofá o desde un sofá por YouTube, porque eso es lo que ha pasado hoy. La iglesia se durmió y desde pandemia la iglesia no ha podido completamente volverse a despertar del sueño. De hecho, estos 5 años post pandemia han sido años para tratar de volver a levantar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se adormentó. Porque cuando se adormentó, se acomodó. Y sí, nos fascina la palabra revelada. Yo amo escuchar mi casa, amo escuchar a mi pastor, porque es un hombre que baja diseños del cielo y nos da pan fresco. Pero muchos de ellos están en Bogotá y no van a congregarse. Están en el barrio y no van a congregarse. Y prefieren encender un televisor y poner YouTube y decir, ay, estoy siendo impartido. Cuando hay gente que viaja de naciones
Habían dos mexicanas ayer en Colombia, en este congreso, y fueron las que recibieron la palabra. Cruzaron mucho recorrido para llegar ahí. Y aquí en Ecuador, aquí en Quito, hay mucha gente que no le gusta congregarse, que dejó de servir, se nos durmió. Cuando hay gente que viene hasta de Salcedo, 3 horas de viaje de venida y 3 horas de viaje de ida. Ay, es que queda muy lejos. Ay, es que está lloviendo. Ay, es que está haciendo frío. Ay, es que estoy cansado porque trabajé de lunes a viernes. Y tú no sabes que aquí Dios te puede devolver la fuerza. Que a lo mejor te quedas dormido en tu casa o mirando esto por internet, y la gloria o lo que Dios quiere hacer acá no se te imparte porque Dios quería que estés acá. ¿Cuántos quisieran que Dios haga lo mismo que hizo la semana pasada? Fue hermoso, a mí me fascinó. Fue una gloria muy bonita, muy especial, muy dulce. Muchos se lo han perdido por el sueño y por el conformismo. Ahora, ¿cuál es el asunto en medio del sueño? Que la gente que se acostumbró a recibir una buena palabra y se acomodó sin darse cuenta de que entró en una rutina y se durmió, murió espiritualmente. Ora, sí, pero está muerto espiritualmente. Ayuna, sí, pero está muerto espiritualmente. Se congrega, sí, pero está muerto espiritualmente. Porque todo lo hace por un hábito. Y sí, la oración es un hábito y una disciplina, pero para un creyente que ama a Dios debe ser un deleite y un placer ir a los brazos del Padre y decir: Señor, ya no aguanto más, pero aquí estás tú. Con todo tú me recogerás, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Aunque me persigan ejércitos, contigo estaré confiado. ¡Qué lindo! Ir a esa presencia así, con un hambre. Pero a veces, cuando dejamos que el sueño nos ataque, la muerte espiritual toca la casa y muere la cabeza, y empiezan a morir aquellos que están cerca, espiritualmente hablando. Y ya no se ora en conjunto, ya no se ora en familia, ya no se lee la Biblia, ya no se hace Santa Cena, ya no se levanta altar, ya no se habla de Jesús. Se habla del TikTok, se habla de muchas cosas, se habla del Facebook, de la farándula. Ya no se habla de Él. ¿Por qué? La familia toda cayó en una muerte espiritual a causa del sueño. Si tú te das cuenta, el sueño bíblicamente se habla de dormir. ¿Cuántos han leído eso? Y durmió con sus padres. No es que se acostó a dormir en la tumba de los padres, se murió también. Pero el Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la palabra profética que Dios va a soltar hoy sobre tu vida. Hoy es el día en que Dios va a despertar la iglesia. ¿Cuántas guerreras quieren despertarse en este día otra vez? Para que te vuelvas una mujer y un hombre de guerra efectivo, un guerrero poderoso. Romanos 13:11. No puedes quedarte sentado toda tu vida en una banca. Si ya llevas aquí en esta casa congregándote 1 año y no has querido servir, pregúntate si te me dormiste. Porque si no servimos a Dios, terminaremos sirviendo a nuestros enemigos. Deuteronomio 28. Por cuanto no quisieron servir a Jehová vuestro Dios, van a servir a sus enemigos, a donde los voy a llevar cautivos. No es una maldición. Solo quiero que te despiertes. Solo quiero que vuelvas a darte cuenta de que no estamos bien y que nos hace falta algo más. Amén. Siguiente, Romanos 13:11. Todo tiene que ser en la palabra. Tengo unas citas bíblicas, pero así poderosas para profetizar sobre ustedes. ¿Cuántos quieren una palabra hoy? Pero así fuertes que nos van a estremecer hasta los huesos. Así empezamos la palabra hoy, y este es el tema de la prédica. Y esto, conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos quieren leer conmigo este versículo? 1, 2, 3. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Noticia: hoy estás más cerca del cumplimiento de esa promesa que ayer. Hoy estamos más cerca de la venida de Jesucristo que ayer, o que en los tiempos en que escribieron la palabra. Hoy. Y el apóstol Pablo dice: ya que tenemos tan cercano ese cumplimiento, pues sacúdete, y ya es hora de que hoy te despiertes. No mañana, es hora ya.
Ya significa ahorita, en este momento, de despertarnos de ese sueño. Te digo algo, muchos estaban muy cerquita de recibir esa palabra de cumplimiento en sus vidas, pero en el último instante se durmieron y echaron todo por la borda y perdieron lo que Dios quería hacer, porque cuando te duermes no puedes ver la gloria de Dios. Atentamente, casi Pedro, Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? En la transfiguración. No caigas en sueño por cosas de la iglesia. Eso no note acá. Muchos han caído en sueños porque llegaron a un lugar en donde a lo mejor te cruzaste con otros hermanos que también estaban heridos, que también estaban con dolor en su corazón, que también venían con una actitud incorrecta, y te chocaste y dijiste: no me vuelvo a congregar a ese lugar, y te fuiste de la casa que Dios te había asignado, porque no pudiste tratar el asunto con tu hermano ni tampoco con Dios, porque no guardaste tu corazón. ¿Y sabes qué pasó? Mucha gente cayó en un sueño profundo a causa de eso. Por eso, si hay algo que resolver, háblalo ya, resuélvelo ya, porque muchas veces podemos caer en sueño y llevar a toda nuestra familia en sueño. Imagínate, tú eres el hombre o la mujer de Dios de tu casa y te peleas con otro hermano dentro de la iglesia y dices: hijos, esposo o esposa, no volvemos a ese lugar, y te vas, y de repente empiezas a caer en un sueño espiritual, y cuando te das cuenta, toda tu casa hecha un desastre. Y hay gente que dice: fue la peor decisión que pude haber tomado. No que la salvación la tenemos en esta casa, porque la salvación la da Dios, pero si esta casa es la casa de tu asignación, aférrate con uñas y dientes para avanzar en tu crecimiento espiritual en este lugar. Pues hay que accionarnos. Satanás no está durmiendo. Velad y orad, dice la escritura, porque está como león rugiente, buscando a quien devorar. Se nos están llevando en peso la nación ecuatoriana, amados. No puedo juzgar a otra nación, pero yo sí creo que en algún momento la iglesia en Venezuela se nos durmió. Años 90 y pico, Hugo Chávez al poder, y todos: Chávez. Y luego Chávez en el poder los pisotea, y la iglesia no descubrió o no se anticipó a mirar el potencial peligro en el cual las tinieblas los han sometido durante tantos años. La iglesia es la responsable de hacer caer esos gobiernos corruptos, pero si está dormida, no puede hacer caer ni al brujo de la esquina, y vamos a votar un gobierno que puede llevarnos a la destrucción completa a la nación. Por eso hoy el despertar empieza en ti, y tú vas a despertar a tus hijos, y se van a despertar tu familia, y vamos a despertarnos como iglesia, y vamos a tomar este territorio, y vamos a pararnos a luchar por esta nación, porque no se nos van a llevar en peso la tierra ecuatoriana. Qué pena. Es bonito decirlo, pero lo duro es cuando yo hago las convocatorias de oración. Voy a hacer una convocatoria de oración una semana entera, 4:30 de la mañana, porque ni aún a esas oraciones la gente se quiere conectar. Muchos nuevos en la iglesia se conectan, pero mucha gente que ya tiene años con nosotros prefiere quedarse dormida. No hablo del que tiene que salir a trabajar y no puede conectarse. Hablo de la gente que tiene posibilidades, pero se dejó vencer por el cansancio, por el desánimo, y hasta se acostumbró a no buscar a Dios en esa hora. Gloria a Dios si estás orando a esa hora. Bendito sea el Señor. Pero otra cosa es que tú te desconectes de tu casa porque te dormiste. Cuidado, iglesia. Cuidado. Mientras tú duermes, Satanás barre y hace y deshace. Amén. ¿Qué les ocurre a los que les cayó este sueño espiritual? ¿Está bien mi reloj? Son las 11:30. ¿Sí? Ayer mi reloj se atrasó 1 hora y yo salí de aquí con los jóvenes pensando que eran las 5 y eran las 6. 11:30, perfecto. Todavía un poquito de tiempo. Si me aguantan un poco más, ¿no se me van a dormir? ¿Qué ocurre a los que les cayó este sueño espiritual? Como te dije, no estás en pecado, no estás haciendo nada malo, no estás enojado, no estás cargado, pero estás dormido. No digo que es pecado, pero sí digo que pierdes todas tus facultades espirituales de moverte.
Proverbios 6, del 9 al 11. No va a leer mucho porque en Proverbios el hombre más sabio de la Biblia y también el más inmoral. Proverbios 6, del 9 al 11. Mira lo que dijo el rey Salomón. Creería que los escribió en sus mejores momentos, en una edad buena en la que él tenía mucha revelación. El hombre que quiere sabiduría, Proverbios. El hombre que quiere cómo tratar a su esposa, Proverbios. La mujer que quiere cómo tratar a su marido y a sus hijos, Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus mismas manos. Mira lo que dijo este hombre, Proverbios 6 del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Diga, hoy es el día en que me levanto, y no porque soy perezoso. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mira lo que pasa con aquellos que se dejaron dominar por el sueño. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En este asunto del sueño se nos une un poco el tema de la pereza o del acomodamiento espiritual. ¿Ok? Pero cuando una persona se durmió espiritualmente, comienzan a venir necesidades espirituales. Viene una necesidad o una pobreza espiritual. Y ciertamente la Biblia dice que los pobres de espíritu es el reino, ¿verdad? Pero yo no consigo una persona de 20 años, de 30 años en Cristo, siendo pobre de espíritu, teniendo el Espíritu Santo y sabiendo cómo conectar con Dios, porque se dejó dominar por el sueño. Y de repente dice la Biblia que vino su necesidad como caminante y su pobreza como hombre armado. ¿Se acuerdan que había una iglesia en Apocalipsis que dijo: yo no tengo necesidad de nada, yo no soy pobre, yo soy rica? No sé si fue Esmirna, no me acuerdo. El Señor le dice: tú dices que no te falta nada y que tienes todo, pero yo te digo que eres ciego, desventurado y desnudo. Y otra cosa más. Tienes plata, sí, pero estás ciego, estás desnudo y eres desventurado. Terrible. ¿Por qué? Porque estaba dormida. Esa iglesia se apoyó más en sus recursos económicos y pensó que lo tenía todo porque tenía recursos, porque estaba en un buen lugar, en una buena posición. Y tú dices: yo tengo empresa, no importa si me quedo dormido. La Biblia dice que al que se nos duerme, la pobreza vendrá como caminante y como hombre armado. O sea que trasládalo al ámbito espiritual. Si nos dormimos espiritualmente, vamos a empezar a apagarnos. Y de repente tienes un dolor de cabeza y ya no puedes reprender porque te debilitaste y te cansaste y te dormiste. ¿Creen ustedes que vale la pena dormirse? Siguiente. Proverbios 23 del 23 al 21. Perdón, Proverbios 23. Repitámosle. Versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, una persona que duerme mucho, hablando físicamente, no va a tener tiempo de remendar su ropa o de hacer su trabajo casero. Ok. Pero yo, hablando de vestidos, me doy cuenta que el sueño y los vestidos tienen una relación bastante compleja o bastante importantes. ¿Por qué te digo? Si lo trasladas al ámbito espiritual, si tú te me duermes, ¿quiénes saben que estamos vestidos de Jesucristo? ¿Quiénes saben que dice: revístanse de las armas de la luz? ¿Y sabes cuándo Jesús dijo eso? Aquí dice: el que se duerme vestirá vestidos viejos y rotos. Pero Romanos 13, que es lo que leímos acá, en el mismo contexto de lo que te estoy hablando, Pablo habla del sueño y Pablo habla ahí mismo de vestidos. Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren lo que sigue. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos
de las armas de la luz. El que se duerme no está vestido de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En pocas palabras, el que se duerme, su ropa se le envejece y terminas cayendo en temas de pecados terribles. Y cuando despiertas, te toca pasar pensión alimenticia. Es que es así. Cuando te das cuenta, ya estás en el juzgado divorciándote de tu esposa porque te dormiste. Cuando te das cuenta, estás cerrando tu negocio porque se te llevaron por delante las tinieblas. Vístanse de armas de la luz y vístanse de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es mi oración hoy? Señor, sacude y despierta al pueblo de Dios. Declara que hoy nos vamos a levantar del sueño. ¿Qué dijo el Señor en 2 de Timoteo 1:6? Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mira, una cosa es lo que recibiste y otra cosa es lo que tú mantienes en Dios. A Timoteo le dijo: mijito, ya te impartí con la imposición de manos el fuego del don de Dios que está hoy en ti. Pero a partir de ahora es tu responsabilidad no dormirte y mantener avivada ese fuego y esa llama. Las luchas fuertes y las debilidades nos terminan fatigando y cansando. Pero el Señor dice: voy a traer un avivamiento poderoso de oración a esta casa. Vamos a ser gente de oración profunda. Y después de eso apenas vamos a convertirnos en gente de guerra y de intercesión. Porque no puedes saltarte ese paso. Ok. Entonces Dios dice: avívense, actívense, vuelvan a levantarse y vuelvan a despertar. Muchos a través o a causa del sueño quedaron en sepulcros, pero Dios va a enviar su voz hoy. Va a enviar su voz hoy, en este momento, para sacarte del sepulcro y traer un espíritu de resurrección sobre tu vida. Amén. Isaías 52. Yo quiero que te pongas de pie. Yo creo que fue demasiado fuerte lo que hablamos hoy, pero quiero darte una palabra que es lo que Dios me dijo que te diga hoy, porque esto es lo que va a pasar contigo. Ponte de pie, iglesia, sacúdete. Si estabas dormidito, ok. Voy a darte 3 palabras y te las hago recibir de pie, porque quiero que las recibas con autoridad y las creas en tu espíritu, porque es lo que Dios va a hacer en esta hora contigo, iglesia. Amén. No se me duerman los de los medios. Isaías 52, del 1 al 2. Despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. ¿Cuántos dicen: hoy me voy a despertar? Me voy a vestir de poder. Si te das cuenta cómo el sueño y la vestidura, no sé qué relación tienen, pero van juntas. Despiértate y vístete de poder. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Muchos que se quedaron dormidos terminaron en cautividades. Pero yo quiero que hagas hoy: me quito este yugo de esclavitud, me quito este yugo de cautividad, me quito las ataduras de mi cuello, porque yo no estoy más cautivo del sueño. Sacúdete del polvo, levántate, iglesia, porque hoy Dios va a despertarte. El sueño nos desviste, el sueño nos desnuda y el sueño nos expone a quedar en garras de las tinieblas y caer en pecado. Ageo 1. Vamos a ver quiénes leen la Biblia, a ver si la encuentran. Yo ayer no la encontraba. Está después de Sofonías, está entre Génesis y Apocalipsis. Mira lo que dice Ageo 1.
¿Se han leído el libro de Esdras y Nehemías? Cuando había un grupo de pueblo de Dios que tenía que construir. Había un gobernador llamado Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Y dice la palabra que ellos se durmieron y dijeron: yo estoy en mi casa, tranquilito, quietito, pero la casa de Dios está en ruinas. Y en Ageo 1, mira lo que dice, cómo los confronta el Señor. Dado que ustedes se durmieron y no quieren edificar mi casa, porque se acomodaron en su propia casa, dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Wow. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Y tú dices: ¿por qué no me da fruto esto que siembro, trabajo y cosecho en saco roto? Eso está en ese contexto. Ahí mismo dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En ese contexto, porque te dormiste y te acomodaste en tu casa y abandonaste la edificación de la casa de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mira lo que dice la palabra. Y oyó Zorobabel. Ageo le estaba profetizando al gobernador, al que tenía la asignación de reedificar a la casa de Dios. Y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, te voy a decir algo. Lo que despierta al pueblo de Dios es la palabra profética. Una palabra profética te puede sacudir y enviarte y despertarte otra vez, iglesia. Y dice la Biblia: y despertó Jehová, ¿cuál? El espíritu de Zorobabel. Dios va a despertar tu espíritu hoy, iglesia. Se acaba el adormecimiento espiritual. Hoy tu espíritu vuelve a resucitar. Si se murió como Eutico, va a haber un espíritu noble viniendo sobre ti, el Espíritu Santo, para levantar tus manos y para resucitarte en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el Señor tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. O sea que Dios va a despertar el espíritu de los gobernantes. Esto es profético. Algo va a pasar en la nación. Dios va a despertar el espíritu de los gobernantes actuales. Y en este momento Dios va a despertar el espíritu de esa persona que está en el gobierno, el presidente de la república. Y al despertar el espíritu, él va a decir: vuelvo en sí, ¿qué está pasando? ¿Qué dejé de hacer? Voy a alinear otra vez el gobierno de esta nación. Pero también dice que también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Era sacerdote. Varones, Dios va a despertar su espíritu. Hombres de casa, Dios va a despertar su espíritu. Pero también a las mujeres que les ha tocado estar al frente de sus casas, Dios va a despertar su espíritu en este tiempo. Él mismo, por su poder, va a despertar su espíritu, mujeres de Dios. Y dice que también despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron. ¿Qué hicieron ellos cuando recibieron la palabra profética? Y después de recibir la palabra profética, fueron despertados en su espíritu. Dice la palabra: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hoy yo quiero profetizar que se corre el velo de sueño. Se corre el velo de adormecimiento. Se corre el manto de sueño espiritual. Y el Señor despierta el espíritu de los hijos de esta casa, de los que nos están mirando. El Señor los despierta a esta hora en el nombre de Jesús. Y vas a trabajar y vas a buscar al Señor. Y vas a orar y vas a congregarte y vas a servir al Señor. Y te vas a preocupar por los tuyos, por los de tu casa, por los de tu familia. Este es el día 24 del mes sexto para nosotros. Hoy empezamos a trabajar y a reedificar nuevamente, porque Dios despertó un pueblo y está despertando un pueblo. La palabra profética nos despierta. ¿Y sabes cuál palabra profética? No la que te dice que te va a dar carro y que te va a dar casa y que te va a prosperar. La que te dice: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Esa palabra profética es la que nos despierta. Joel 3 del 9 al 10. Y con esta cerramos y vamos a orar. 3 del 9 al 10. Mira lo que dice. Esta me gusta mucho. El que está cansado de sueño es porque se debilitó. Punto. Porque las tinieblas te hicieron una guerra terrible para cansarte y para debilitarte. Mira lo que dice la palabra. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres y mujeres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Padre, hoy queremos ministrar a tu pueblo, Señor, para que un despertar espiritual y un avivamiento empiece a gestarse en cada corazón de los que estamos aquí. Cierra tus ojitos. Ya no debes mirarme a mí. Escucha mi voz. Espíritu Santo, tú eres el único que puede despertar. Tú eres el único que puede soplar sobre los huesos secos para despertar un ejército que estaba muerto, porque se murió a causa del sueño espiritual. Eres tú el único que puede despertar esta casa para que sea una casa de oración para las naciones, Señor. Y hoy en esta mañana nos presentamos, Señor, diciéndote: papá, nos hemos dejado adormentar, nos hemos dejado vencer por el sueño y nos hemos perdido mucho de la gloria de Dios que has querido derramar en esta casa y en cada una de sus familias a causa del sueño espiritual. Iglesia, levanta tus manos y empieza a clamar por la vida de Dios en tu vida. Empieza a clamar por el espíritu de resurrección. Dile al Señor: yo no quiero perderme la gloria de Dios, porque tú dijiste que me vas a dejar ver tu gloria, así como Moisés. Déjame ver tu gloria, Señor. Déjame ver otra vez lo que vi hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, cuando estaba en mi primer amor. Dile: Señor, otra vez despiértame, despierta. Yo quiero declarar ahora mismo: el Señor despierta el espíritu de su pueblo. El Señor vuelve a despertar el espíritu de su pueblo. El Espíritu Santo vuelve a ministrar a tus hijos en esta hora y vuelve a levantar de los sepulcros a los que habían muerto espiritualmente. Yo abro ahora mismo esas prisiones, porque la Biblia dice: sacúdete del polvo, quítate de tu cuello el yugo y sal de la cautividad. Ahora mismo yo digo que el Hades se abre. Ahora mismo yo digo que se abre los lugares de la muerte, los lugares de la tiniebla, y te saco, pueblo de Dios. Muchos están cautivos, muchos están presos en prisiones espirituales. Mira, ese fracaso emocional te dejó en esa cárcel, ese divorcio te dejó en esa cárcel y empezaste a decaer, y aunque oras y buscas a Dios, estás muerto espiritualmente porque te dejaste dominar por el sueño. Y el Señor dice: te saco de esa prisión para que vuelvas a vivir, para que vuelvas a respirar, para que vuelvas a experimentar mi amor y mi gozo en ti. Yo le ordeno a tu espíritu, le ordeno a esa parte de tu espíritu que estaba cautiva en ese lugar del Seol. Ahora mismo se abren esas puertas y yo digo que sales a libertad, iglesia. Ahora mismo te despiertas del sueño profundo, porque el dormir, el descansar, el dormir tiene que ver con muerte también, porque dice la escritura que durmieron con sus padres. Y yo quiero declarar que no vas a dormir más, que te levantas ahora. Mira, tómale a tu hermano con respeto, el que está a tu lado, y sacúdelo. Dile: es tiempo de despertarse ya. Es el día de despertarse ya. No es mañana, es ahora. Despiértate tú que duermes. Dile, profetízale: despiértale tú que duermes. Dile: más. Despiértate, sacúdelo. Dile: despiértate. No mañana, no cuando todo está perdido, no cuando todo está hecho trizas, no cuando todo se fue al piso. Ahora. Oh, repeste que tiene mamá. Despiértate, joven.
Despiértate, esposa. Despiértate, guerrero. Hay muchos guerreros que quedaron presos y cautivos a causa de una guerra a la cual Dios no las envió. Y el Señor dice: abro el sepulcro. Ahora la voz de Jehová penetra ese lugar de muerte y te saco a resurrección, te saco a libertad, guerrero de Dios, guerrera de Dios, que te cautivaste y quedaste dormido en una depresión profunda. Estefanía, ven acá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Se rompen cadenas, se abren los cielos, hey. Su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos. Dígalo conmigo. Los demonios correrán, manda tu fuego a este lugar. Los dioses te van, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan. Cárceles de depresión se están abriendo en este momento. Cárceles de depresión se están abriendo en este momento. Cárceles de depresión se están abriendo en este momento. Yo te saco a vida. Te saco a vida, iglesia. Se acaba la muerte en tu casa. No hay muerte en tu casa. No hay más muerte en tu casa. No hay más muerte en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo hablo ahora que se corre el manto de sueño en medio de tu pueblo. Te blindo de la brujería. Te blindo de la brujería gubernamental, de la hechicería en tu ciudad, de la brujería contra ti. Te cubro ahora y declaro que no te vas a debilitar. La escritura dice: proclamen esto en Ecuador, proclamen guerra,
Despierten los valientes. Despierta a los valientes de antaño. Despierta a los que hacían guerra espiritual. Despierta a los que hacían oración en la madrugada. Despierta a los que leían la palabra. Despierta a los que caminaban con Dios como lo hacía Enoc. Despierto a los que estaban dormidos, a los que se metieron en una cueva. Yo ahora hablo. Tienes que salir, iglesia. Vengan todos los hombres y mujeres de guerra. Y el Señor dice: forjen espada de sus asadones y lanzas de sus hoces, porque la guerra que viene necesita que tú tengas armas poderosas. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Vamos, iglesia, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No estoy dormido, no estoy más dormido. Hoy me levanto porque mi salvación está a la puerta. Hoy me levanto porque la promesa está a la puerta. Ore bashitere brama maya. Repeshi prema mababa sopro bobora. Deble premia bababa cuaplasta la brama mama maya. Oh, despiértate, despiértate, sacúdete, límpiate el polvo, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, levántate de entre los muertos, levántate tú que dormías. Resurrección, 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 hay resurrección. Resucita tu vida con Dios. Espíritu Santo, sopla sobre el pueblo y resucita la vida con Dios de tu pueblo, Señor. Amarás la presencia, quitarás toda distracción, empezarás a buscar la presencia de Dios con hambre y con sed. Lo buscarás y lo hallarás, porque lo harás de todo tu corazón, iglesia. Vuelve a los primeros caminos. La Biblia dice que hay una sola llave para volver al primer amor. La Biblia dice: vuelve a hacer memoria de tus primeras obras. Recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer lo que hacías cuando estabas apasionado y apasionada por Dios. Ore vaya maquitari presti rame maustoro brabai diva siama quare presti le me acquastere la braistoro brava mamma. Oh, levántate, iglesia, despiértate, iglesia, levántate, iglesia, despiértate, iglesia. Se acabó el sueño de muerte, se acabó el sueño de la muerte, se acabó el sueño de la muerte. Levántate, despiértate en tu espíritu, despiértate en tu espíritu. Di hoy conmigo: el Señor despierta el espíritu de Leonel. El Señor despierta el espíritu de transformación. El Señor despierta el espíritu tuyo. Vamos, iglesia. Y la respuesta, cuando el espíritu tuyo es despertado por Dios, es que vas a empezar a trabajar, es que vas a empezar a edificar, es que vas a empezar a reconstruir de los cimientos caídos, de las ruinas que estaban en el piso. Vuelve a edificar tu casa, vuelve a edificar tu vida con Dios. Oh, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, levántate. Señor, juzgamos el poder del sueño espiritual y declaramos, como dice tu palabra: la debilidad se ha ido y el débil ha dicho: fuerte soy. Y así como se ha dicho, será hecho por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale alabanza, dale un aplauso para Él. Él es la luz que resplandece para ti. Cuando te has dormido, Él te levanta y vuelve a resucitar tu vida con Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.